en qué situación estamos hoy en día, y la propuesta vieja del colegio es donde nosotros decimos que cada municipio tendría que adaptar a la realidad que tiene y a la que prevé que va a venir en el futuro, y no necesita grandes estructuras para funcionar como tal. Simplemente necesita un médico y un veterinario que estén trabajando en conjunto. ¿Cuándo podemos ver hecho realidad esa petición o ese anhelo? Es una muy buena pregunta, digamos, sobre todo a poco de estar al 27 de octubre, por lo tanto no te podría hablar más allá que esa fecha, pero como siempre pienso que me voy cuando me digan que me vaya, yo sigo trabajando como si no me fuera a ir. Depende de cuál sea la política que se pueda pensar. Financiamiento hacia los municipios existe a través de los fondos de coparticipación. Cuando hablé por primera vez en la Facultad de Veterinaria respecto de la apertura de un sistema de notificación y pensé en servicios veterinarios funcionando en servicios de salud y servicios de salud humana funcionando en servicios veterinarios, también de alguna manera tengo que plantear, y lo pregunté e incluso fue propuesto. Nosotros, en caso de que mi dirección digamos, se decida que continúe o no, van a quedar proyectos, y los proyectos que van a quedar es la primera: ¿por qué desde el fondo de coparticipación no se puede financiar las campañas preventivas de vacunación de la misma manera que la consulta médica? Si nosotros vamos a pensar en una sola salud, también tenemos que pensar fortalecer con financiamiento y a través de monitoreo y seguimientos de indicadores los problemas importantes o los problemas prioritarios de la provincia, por lo menos para pensarlo, por lo menos para poder proponerlo. Pero también no solo se necesita un espacio de reflexión, sino se necesita un espacio activo de trabajo, como si te planteara un centro experimental, y eso lo charlamos mucho con Gustavo Martínez, un centro experimental en donde podamos plantear en la práctica todos los problemas que tenemos en comunicación con la comunidad. Hay mucha gente que está trabajando en este campo, mucha, pero cada una dispersa, cada uno. La realidad que plantean o lo que pude obtener de reuniones con todas las proteccionistas locales y las más grandes, es que el tema rabia no está incluido. No lo tienen como dentro del radar, no lo tienen. La preocupación es otra, pero la preocupación de la rabia la tengo yo. Entonces, cuando hablaban de hacerse los estudios, ¿por qué no le puedo ofrecer vacunación preexposición a eso? ¿O por qué no yo puedo hacer los estudios a los que están manipulando? Necesitamos verlo de otra cosa. Y el cambio va a ocurrir cuando todos empecemos a ver las cosas de otra manera y nos demos cuenta que hasta ahora venimos repitiendo lo mismo, esperando que cambie algo. Y eso, según Einstein, creo que define un poco la locura. Entonces me parece que para poder salir de ahí necesitamos ver las cosas de otra manera, porque como las venimos viendo hasta ahora, no hay salida. Va a depender de todos. Si por mí fuera, qué sé yo, en estos 4 años lo resolvería, pero no lo sé. La vacunación, no sé a quién, algo, ¿no? Los veterinarios. La doctora del biológico. La vacuna preexposición para los veterinarios, que estamos continuamente trabajando con animales, ¿a dónde se realiza? Y eso Depende de cada municipio. yo entiendo que depende de cada municipio, que se está trabajando la vacuna, que tiene que estar disponible. No se levantó la mano. Tiene que ser la de cultivo. Sí, tiene que ser la de cultivo. Celular tiene que ser. Son No dos lo dosis. sabemos los veterinarios. No lo saben. Bueno, yo quería contar algo con respecto a ese tema, que en ese punto de protegernos a los profesionales veterinarios, Sí. debería haber algún tipo, perdón que diga algo, en el Colegio de Veterinarios Distrito, un convenio con el Colegio de Veterinarios, una comunión para que nos protejamos nosotros entre todos. Yo egresé de la Facultad de La Plata y me di mi primer vacuna antirrábica preventivamente porque empecé a trabajar en una veterinaria por 20 pesos que me pagaban por ir 6 horas, y ese veterinario fue responsable por mi salud y él me llevó a la salita a darme la vacuna para poder estar protegida ante un eventual accidente rábico. No me acuerdo qué año fue, pero sí, hace 10 años habrá sido eso.
yo creo que hay muchas cosas por escribir, por juntarse. Nosotros ahora como institución estamos tratando de ver si podemos brindar el servicio de dosaje de anticuerpos formalmente para las personas que ameriten dosarse, con una indicación médica, con una anamnesis, una buena reseña que amerite que esa persona se realice el dosaje. La verdad que para nosotros sería espectacular. Yo hablo como veterinaria, ¿sí? No como biológico. Obviamente yo me lo doso porque estoy con el virus salvaje, pero bueno, creo que falta aceitar esa parte nomás. No hay falta de voluntad, sino que tal vez habría que juntarse y informarnos nada más. Me parece que en ese punto falta eso. La vacuna está porque es la VeloRAB, así que debería estar disponible. Pero no, es como que falta la comunión, porque creo que no se necesita mucho, más que sentarnos a charlarlo y formalizarlo tal vez. Como cuando te referís es para las veterinarias privadas. Sí, los veterinarios privados. Claro, porque bueno, cuando uno pertenece al Ministerio de Salud, obviamente que esto está cubierto, debería estar cubierto, porque forma parte de lo que es una norma de estar cubierto inmunológicamente donde uno está trabajando. Si yo trabajo con el virus de la hepatitis B, tengo que estar vacunada, a pesar de que hoy es una vacunación que está generalizada para toda la población, que ya no es una limitante solamente para aquellos que vayan a la cirugía o lo que fuese. ¿Sí? Sí. Quería hacer un comentario el comentario con respecto a la respuesta que vos te das. El tratamiento pre-exposición, sí, lo único que evitaría es la administración de gamma-globulina. Sí, no influye en no aplicar un tratamiento post-exposición ante un evento que es potencialmente raro. Con respecto a que los veterinarios privados tengan la vacuna, todo va a depender del riesgo que tengan. Si el riesgo de tener, digamos que en esta situación epidemiológica, un caso de rabia en la consulta es muy bajo. Lo que sí, nosotros estamos entregando tratamientos pre-exposición para, digamos que los veterinarios o todo aquel personal que tiene alto riesgo. Por ejemplo, el personal del biológico tiene contacto con una producción de vacuna o diagnóstico, en el laboratorio de control de rabia, y para los que manejan las muestras potencialmente rábicas, y para aquellas personas puntuales que trabajan especialmente en murciélagos o en zonas que viajan a zonas endémicas. Pero digamos que no sé si es la indicación adecuada que todos los veterinarios privados tengan tratamiento de prevención, porque de hecho no evitaría aplicar un tratamiento con vacunas que pueden ser especialmente rápidas. Yo hago una observación más. No es solamente que me evita el contacto, tenemos una memoria inmunológica. O sea, yo acá haría hincapié que necesitamos la palabra de un médico. No soy yo. Bueno, pero que en realidad cuando uno tiene una memoria inmunológica registrada en el organismo, la respuesta ante un evento rábico o lo que fuese para cualquier patología, no solamente para rabia, es mucho más rápida. Sí, sí es cierto que nos vamos a evitar la gamma-globulina, obviamente. Claro. Sí, y ese es un estudio pendiente que tenemos hablado de realizar con el biológico y epidemiología y las eras de zoonosis, justamente eso. No se escuchó, perdón. Que ese estudio que plantea ella, de saber cuánto está durando la memoria inmunológica para los inmunobiológicos que nosotros estamos utilizando, no funciona. Va de nuevo. Ese es un estudio que tenemos pendiente de realizar con el Instituto Biológico al respecto de cuánto es la duración de esa memoria inmunológica con las vacunas que nosotros estamos utilizando. Bueno, mi comentario quedó un poco desfasado porque era en relación a tu pregunta, que en realidad estaría bueno que nos pusiéramos todos de acuerdo en los criterios de utilización de las vacunas o del tratamiento pre-exposición, porque si se dice que vayan a los centros de zoonosis municipales, no disponemos de esa cantidad. Si se crea una demanda que no se puede satisfacer, digamos, sobrecargarnos. Yo hablo en representación de un centro de zoonosis, es sobrecargarnos aún más con la situación crítica, por ejemplo, que estuvimos atravesando de la falta de vacuna de años anteriores, que realmente
heterogeneidad en los centros de zoonosis. No puedo hablar por todos, pero sí puedo hablar por el mío. Siempre se hizo la búsqueda activa de animales mordedores, pero no siempre saben identificarlos. Algunos son desaparecidos, realmente pasaron por el lugar accidentalmente, y no teníamos vacuna para darle. Fue una situación desesperante, la verdad. Yo soy veterinaria, pero los médicos que tenían que enfrentarse a diario, porque en el centro nuestro existen médicos y enfermeros y bioquímicos, era ¿Vos estás acá en La Plata? No. Entonces era desesperante. Por eso el mensaje creo que para la comunidad debería ser claro en la situación de exposición, porque también había veterinarios que ante esa situación querían entonces prevenir y no teníamos vacuna. Eso, bueno, es un comentario del pasado con relación a tu pregunta. Pero después también quería saber, o por lo menos sería el deseo de muchos centros de zoonosis, que se volvieran a implementar algunos diagnósticos que se realizaban en el Instituto de Zoonosis Urbanas, como citacosis. No sé si en el Instituto Biológico se hace ese tipo de diagnóstico, pero para nosotros es fundamental. Actualmente lo estamos derivando al Instituto Pasteur hasta que nos lo acepten, no sé, porque muchas muestras son derivadas allá y nos parecería importante que se realicen otra serie de diagnósticos también en el Instituto de Zoonosis. Bueno, hablo urbano porque soy del Gran Buenos Aires, pero creo que en los rurales también. En la Facultad de Veterinaria es el diagnóstico de citacosis, y acá en el San Juan de Dios para las personas, en el hospital San Juan de Dios. Tal vez, pero ya habla de animales, ¿no? De las aves. De las aves. Con humanos está el Malbrán, eso no hay, pero Sí, no hay tanto de las aves. No, por eso. Facultad de Veterinaria de La Gratuito, Plata. necesitamos Sí, que sea gratuito. Pero nuestro centro de referencia en el Gran Buenos Aires es el Instituto de Zoonosis Urbana, así como en las rurales, es rurales. Bueno, a lo mejor es una pregunta dirigida al doctor. Sí, en principio, para darte una idea de la situación de la zoonosis y también plantear la situación de la zoonosis urbana, estamos buscando y tratando, y realmente entendemos que ya lo tenemos resuelto, que es asegurar la salud de los que están operando el laboratorio, porque los laboratorios de zoonosis, no todos los laboratorios que están trabajando tienen las condiciones de bioseguridad en cuanto a los flujos laminares. Y en esas situaciones donde estamos buscando ahora corregir el problema que viene ya desde hace tiempo, lo mismo que la estructura edilicia, que es, lo puede describir claramente Gustavo Martínez, digamos, la estructura edilicia que hubo que hacer derivaciones al Instituto Pasteur porque justamente no podía mantenerse el bigotero en las condiciones que correspondían. La situación es estructural. Entonces, dentro de esa situación estructural, la modificación de la seguridad en la salud de las personas que trabajan están dentro de las prioridades, básicamente. Y por otro lado también me parece interesante eso, porque, digamos, el intercambio en los diagnósticos también tiene que ser una cuestión que tiene que ser planteada y discutida en función de prioridades. Nosotros estamos trabajando con el sector de agroindustria en el ECAS, en la estación de cría de animales silvestres, y buscamos ordenar ahí muchas de las cuestiones que tienen que ver con la captura de animales silvestres, y en donde ingresan una gran cantidad de secuestrados, de loritos secuestrados o de aves secuestradas, y en donde tampoco se realizaba ningún tipo de estudio al respecto. Entonces creo que necesitamos organizar y definir cuáles son las prioridades donde nos vamos a manejar y de qué manera, ante la aparición de un evento en un animal, pueda ser rápidamente comunicado para poder acercarse a resolver el problema de la población. Estamos tratando de manera diferente a las diferentes poblaciones. Es mi percepción. Pero creo que también el juntarnos es para definir cuáles son las prioridades y de alguna manera que esas prioridades definan qué es lo que se debe invertir y hacia qué. Francamente, digamos, ¿no? Porque creo que también la citacosis es una enfermedad subnotificada desde el punto de vista humano. Así que me parece que tenemos mucho para trabajar. Y sí, si pudiéramos incorporarlo sería interesante. En estos momentos estamos buscando mejorar la situación de cuidado y de protección en lo que tiene que ver con elementos de bioseguridad para la zoonosis.
No, yo quería hacer un comentario con respecto al tema vacunación profesional y privado. El colegio trabajó a demanda el año pasado, puntualmente cuando ocurrió esta cantidad de eventos que de alguna manera estimuló a todos los veterinarios de la actividad privada. Hubo solicitudes de todos los colegas de los diferentes distritos la posibilidad de vacunarse. Lógicamente es una cuestión muy masiva que llevó al hecho de no poder cumplir con ese requerimiento total, pero sí se trabajó con Gustavo, con todos los distritos y el colegio, tratando de alguna manera de buscar a aquellos que individualmente necesitaban hacerse la vacunación. Y algo se hizo. Lógicamente debemos trabajar mucho más en conjunto como para poder definir el futuro de este tipo de acciones. Sí, no, yo no invité a todos los veterinarios que se vacunen, por eso claro, con la indicación médica que amerite, por eso también ella dijo que no es que todos se tienen que vacunar ni todos correcto, por eso, porque necesitamos también información para saber de qué manera actuar, pero el hecho era que en silencio pudimos trabajar un poco, porque lógicamente para una etapa donde en forma así tan voluminosa aparecieron un montón de casos después del inicio de Pinamar, más uno de mis casos en Tandil fue el mío, y lógicamente a todo el mundo movilizó. Quisiera hacerte una pregunta, porque en función del manual, el último manual, me gustaría contarte un caso y que vos me puedas dar una respuesta a ver si realmente el procedimiento fue tal, era lo que había que hacer. El tema es una situación clínica de una gata en contacto con un murciélago, gata no vacunada, murciélago desaparecido. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, ahí hay que adaptar el murciélago desaparecido con uno que como positivo. Bien. O sea, la indicación primaria es la eutanasia del animal no vacunado. Bien. Pero vosotros en la guía nueva, no sé si lo vieron, está la alternativa que siempre se hacía, sin nada escrito. Entonces estuvimos investigando y viendo publicaciones de otros países y papers. Bueno, pusimos la indicación, por eso también quería preguntar el tema de la medición de anticuerpos si también se puede hacer en animales. Porque nosotros... No, para entonces, que yo no lo puse acá, yo me lo pongo en las charlas veterinarias, pero acá la quise hacer un poco más amplia de una salud, por eso lo puse, eso que es más nuestro tema. Que el animal se le puede, digamos, medir, hay que vacunarlo, digamos, y medirle anticuerpos. Se puede hacer obviamente no es cualquier animal, es un animal que tenga pasa el dueño ya a no vacunarlo, no es un dueño muy responsable porque estaba sin vacunar. Pero bueno, obviamente la gente quizás por desconocimiento a veces, que ellos no los vacunan, un gato que es pero bueno, hay que hacer un seguimiento con anticuerpos al animal, vacunarlo y medir anticuerpos. Era muy irrisorio porque era gente que viajaba al exterior y se vacunaban ellos, pero no vacunaron al gato. Bueno. La situación fue que tuvimos un recurso de amparo que nos llevó puntualmente al animal tenerlo en observación durante 6 meses. Y hoy el gato vive con su familia y tuvimos 2 casos exactamente igual. Está todo escrito, ¿no? Se puede cada 4 meses el perro y gato y 6 meses en hurones, pero sí, pasa que tiene que estar el animal confinado realmente, que eso a veces es difícil. Estuvo 6 meses en una jaula de una veterinaria privada. Pero Natalia, la norma dice cultivo celular. Sí, siempre, cultivo celular. Nosotros, bueno, pasa que justo también salió la norma y pasó a nivel. Igual de perros y gatos hay vacunas de cultivo celular disponibles. O sea, eso en estos casos tienen que solicitarlo. Sí o sí, en estos casos tienen que vacunar con cultivo celular en animales que están en esta plan B. Es un plan B que también no es general, es también el veterinario tiene que indicarlo en animales que realmente estén un seguimiento. Digamos, un gato de la calle no se le puede hacer eso a un perro. Y vacunas de cultivo celular hay disponibles, nosotros le damos a la provincia de Buenos Aires o al Pasteur mismo le estamos dando para estos casos. El Pasteur, todos los gatos, la mayoría lo hace, esto de vacunarlos, digamos, y medir anticuerpos. Por eso quería preguntar si en La Plata se puede medir anticuerpos para animales en estos casos, si está disponible para los veterinarios. Igual, ¿me permitís un segundito? Sí. Aún con respecto al comentario con este caso. En la provincia de Buenos Aires tenemos una ley que dice específicamente que cuando hay contacto con un animal positivo hay que hacer la eutanasia. Independientemente de que la guía de nación dé una chance, si él no está contemplado por la ley. Nosotros lo que hacemos, ¿y de qué año es la ley? Del 73, también, pero está en vigencia. Yo entiendo eso y que se podría mejorar, nadie está poniendo discusión. Pero tampoco ir en contra de la ley podríamos
No, por eso digo, la primera medida es la eutanasia. Pasa que, no sé, nosotros no ha pasado, estuvimos hasta en Salta, tomando Salta con Raya Canina, y no quieren eutanasiar a los animales. Entonces, o uno lo deja a la libre albedrío. En el 73 el valor de un animal de compañía no es el mismo, o no era el mismo que hoy tiene un gato o un perro en una casa. No, por eso, antes pasaba esto que pasaba y realmente quedaba medio sin a la nada. Entonces ahora, todos estuvimos investigando, estuvimos en Chile hace lo mismo, en Uruguay, bueno, o sea que hay lugares que hacen eso. Entonces, digamos, se hace que no es fácil porque no es para todos los animales. Pero bueno, si hay un seguimiento y esa posibilidad de anticuerpos, el pastel mide anticuerpos en animales. Sí, el problema es que es un solo centro que actualmente se puede llegar a medir y la provincia de Buenos Aires es muy extensa y no todos los pacientes responden de la misma forma. No, bueno, sí, por eso uno indica la eutanasia y el dueño dice que sí, uno le basta diciendo, no, haga pita el anticuerpo, señora. Obviamente no se contextualiza por ahí, pero bueno, es así. Uno indica la eutanasia para el animal no está vacunado y contacto con el animal positivo es el riesgo. Pero ante la negativa y está la posibilidad de anticuerpos, se puede hacer y está escrito, hay papers y funciona, digamos, es lo que es un espacio de discusión, y entonces es un espacio de discusión para poder abrir y plantearlo, porque de alguna manera uno está viendo si lo quiere hacer o no, pero la ley dice que sí. Entonces tiene que hacer la intervención judicial que corresponda, llamar al fiscal que corresponda y trabajar en esa dirección, porque si no, no lo quieren matar y se van, y no se termina de modificar algo que probablemente del año 74 requiera modificación. Entonces no podemos reaccionar de la misma forma, necesitamos verlo de otra manera, porque si no seguimos sin resolverlo, porque no lo vamos a resolver de esa manera. Y aparte que es con percepción, qué sé yo si lo va a querer matar o no, o de qué manera esa misma legislación nos puede impedir a nosotros frenar un brote. No lo sé, no hice un análisis de legislación, pero sí sé que lo ha hecho Gustavo. Y esta indicación, igual eso no lo expliqué, está indicado solamente en lugares que no haya circulación de variante 1 y 2. O sea que lo que es en Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, animal contacto con animal positivo, no hay plan B. No, eso sí, eso para que quede claro, o sea que estamos hablando acá en lo que es Buenos Aires con el resto de las provincias que hay, sería ciclo aéreo, ¿no? Contacto con murciélagos. Una pregunta para la representante de la OIE. ¿Qué real compromiso tiene el Estado Nacional con el programa Compromiso en Común 03? Tiene compromiso. Bien pegadito y fuerte. ¿Tengo que rapear? Sí. Tiene compromiso. No tenemos, yo particularmente no tengo datos específicos, pero estamos muy conectados trabajando, eso sí, no hay duda. De hecho, como les comentaba antes, en el objetivo 1, nosotros en América hay solo 3 países con rabia endémica, que son Guatemala, Haití y Bolivia, y además del resto de los países de América se ha hecho una comunicación específica con el delegado, es la autoridad máxima a nivel nacional, el delegado de la OIE. La mayoría de las veces es el jefe del servicio veterinario, o sea, el SENASA de cada país. Y se hizo, cuando se empezó este plan para 030, se hicieron comunicaciones particulares con cada país y el país se compromete a seguir esto. O sea, el compromiso está. ¿Cómo se lleva a cabo? Y el paso a paso, la verdad es que no te lo puedo decir porque lo desconozco, pero sí está el compromiso y sí se está trabajando para eso. Y de hecho, el resto de los países de América muchas veces contribuyen con estos países en América. La idea es fortalecer a nivel regional. Por lo general se trabaja con bloques subregionales, principio nacional, subregional, regional. Nosotros, digamos, todo lo que mostraba de la OIE, la mayoría de los países son países de África, digamos, estamos fuertemente en los países de África y de Asia que tienen, hay más o menos 60.000 muertes al año de rabia humana en el mundo y el 99% es en África y en Asia. Lo que pasa en las Américas en los últimos años es que disminuyó drásticamente, por suerte, de lo que es los casos de rabia humana. Este año no tenemos casos de rabia humana en las Américas, por el momento, y como les mostré Bolivia, que de 900 casos caninos ahora tienen 55. O sea, se está trabajando, digamos, fuertemente en todo lo que es OIE y OPS, en lo que es Organización Panamericana de la Salud, en esto.
Lo que pasa es quizás, a diferencia de quizás los países de África y de Asia, que lo que es todo rabia canina en las Américas la trabaja salud, no lo trabaja el servicio veterinario. SENASA trabaja más lo que es rabia pareciente. Entonces ahora el viernes nos vamos a juntar con SENASA, digamos, para ver todo lo que es el capítulo de rabia canina, porque ellos no pueden responder, pues no hacen actividades en lo que es rabia canina, más allá de algunos municipios que colabora SENASA en las vacunaciones. Pero digamos lo que es el objetivo de rabia humana transmitida por perro lo está llevando salud en forma primaria, obviamente colaborado con lo que es SENASA y con ambiente, con todo lo que es una salud. Pero bueno, justo el viernes nos juntamos con SENASA para ver el capítulo de la OIE. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Natalia. No, bueno, es muy pertinente lo que dijo ella. En las distintas regiones, el que toma el liderazgo, si bien hay una articulación muy estrecha, alguien quien lleva la palabra. En la región de las Américas es salud. La OMS, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Pero sí se está trabajando y sí hay un compromiso por parte de los países. Y también hay un peligro grande, como decía ella, el tema de que baja rápidamente la incidencia, con la baja de la incidencia baja la memoria en la comunidad. Entonces, por esto también, insistiendo con las campañas, y está bien, buscando distintos ángulos, pero es importante esto, que porque baja la incidencia se deja hablar y el político de turno deja de decidir. Entonces, esto es peligroso. Yo tengo un ejemplo, perdón que lo ponga, yo hace 10 años que soy técnica, digamos, yo ya como 4 ministros ya pasaron de que estoy, y en uno de los, no voy a decir quién, pero me dicen, ¿por qué compran 2 millones de vacunas? Antirrábicas caninas, en ese momento compramos 2, y acá me pones que hubo 15 casos de rabia canina en los últimos años. Ese era, no hace falta comprar tantas vacunas, digo, no, todo lo contrario, uno tiene que explicar, es prevención, necesitamos, claro, pero si no compraríamos vacunas y no vacunamos, tendríamos caso de rabia canina, caso de rabia humana. Nuestra función como técnicos es explicar a las autoridades, que no todos saben, digamos. Entonces, la rabia es un tema, digamos, importante y está el compromiso de las autoridades, está el compromiso técnico de mostrar la importancia. Una cuestión importante en esa dirección es ponernos a pensar en registro de vacunación. Porque un municipio me puede vacunar 50.000 perros. No se escucha. Ok. Bueno, una forma de poder pensar en esto es en los registros de vacunación, porque un municipio me puede vacunar al 100% de la población canina, supongamos que la tenga no estimada, sino valorada realmente, y el año que viene no sabe quién tiene que vacunar. Entonces la población que se vacuna es más o menos como los médicos que notifican el SNBS, son siempre los mismos. Entonces digo, ¿por qué no también avanzar en la registración? Que por otro lado es una manera que también Nación no solo pueda contar el número de dosis, sino que también sepa que la vacunación es efectiva, con una geolocalización, identificando áreas reales de riesgo y no teniendo un número resumen como un promedio aproximado de cuál es la cobertura de vacunación que tengo en un lugar. También hay que empezar a colocar y mirar las cosas de otra manera. En esa dirección, sin registro, no hay seguimiento cada año de a quién tengo que vacunar. Imagínense, llevado a la población humana, chicos que vacunamos en campañas de vacunación, pero no notamos quiénes son. Los que traen a sus animales, y es una percepción, porque no tengo ningún estudio hecho, son siempre los mismos. Los que se acercan a vacunar son siempre los mismos probablemente. Entonces creo que el registro es una posibilidad de empezar a avanzar en eso, por lo menos en el diseño común de ese registro. ¿Y cuál es la propuesta del Ministerio para el registro ese? Estamos trabajando ahora con el Colegio de Veterinarios y con Agroindustria una propuesta de un registro para todos los médicos veterinarios matriculados para poder registrar cobertura. Esa es una propuesta de registro que necesitamos analizar, porque lo que tiene esa propuesta es que aparte es notificación obligatoria de otras enfermedades, pero no está evaluado el impacto que va a tener ese sistema de notificación paralelo al nacional sobre la carga en el sistema nacional, en el cual todo veterinario tiene obligación de notificar. La vacuna no se termina de operar el registro porque tampoco se exige que el registro exista. Entonces queda la voluntad o no. Entonces me parece que la propuesta de la industria y el Colegio Veterinario es interesante, pero debemos profundizarla mucho más. La propuesta mía es sentarnos con los diferentes actores a avanzar en esa dirección. Muy bien.
Muchas gracias. Vamos a hacer entrega de un certificado y un presente para todos los disertantes. Natalia Cas. Bueno, no hay placer de recibir. Perdón, me voy a cruzar, Valeria por tierra. Marisa Coraza. María Eugenia Chimenti. Y Miguel Súa. Sacamos una foto grupal de los disertantes. Sí, antes de que se retire, Hernán. No, porque Iván estuvo charlando un poco del trabajo en conjunto que teníamos en Salud y el colegio y el Ministerio de Agroindustria, y me gustaría que brevemente comentemos de qué se trata, y Hernán un poco lo que gestionamos y después lo sumamos a Iván, y realmente que hemos trabajado rápidamente, yo te diría, en una propuesta que, bueno, la vamos a anunciar hoy, y todavía falta cerrar, digamos, la parte oficial, tanto de Salud como de Agroindustria, pero el colegio sale con esa propuesta, y la propuesta básicamente es tener una libreta sanitaria canina y felina para toda la provincia de Buenos Aires, de uso por ahora no obligatorio, y que va a ir soportada con una base informática que desarrollamos gracias al ofrecimiento del Ministerio de Agroindustria, que nos facilitó un programa y nosotros lo adaptamos, el programa de Carbunclo, al programa de la notificación, como bien dijo Iván, de las enfermedades de denuncia obligatoria para los veterinarios, pero básicamente para registrar en forma obligatoria. Esa es un poco la idea y un poco lo que estaba manifestando Iván, de registrar de todas las vacunaciones antirrábicas que hagan los veterinarios privados en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, hoy oficialmente presentamos la libreta para que todos los colegas, calculamos que en un mes y medio van a poder disponer de esta libreta, que no solo van a poder utilizarla para certificar la vacuna de la rabia, sino cualquier otra vacuna, desparasitaciones. Va a ser como un documento para entrar y salir del país, porque lo vamos también a validar ante SENASA, y por otro lado también se van a identificar al canino, felino, o identificar también al propietario si cada uno de ustedes en forma voluntaria le quieren colocar un microchip. O sea, después lo vamos a oficializar para que todos los colegas estén informados de qué se trata. Pero bueno, Hernán, te cedo la palabra como para... Bueno, buen día. Primero, gracias por la invitación, gracias a los amigos y a los colegas del Ministerio. Yo perdí la apuesta porque había dicho que hoy no me tocaba hablar. Pero bueno, sí, tengo algunas cosas más allá de esto que plantear. La OIE reconoce que todos los años aparecen 5 enfermedades nuevas, 3 son zoonosis. Y él me preguntaba qué hubiera dicho yo y qué cosas hacemos nosotros que tengan que ver con las enfermedades. A mi dirección o a mi área le toca el registro de aves, el registro de porcinos, el registro de frigoríficos, el desempeño sanitario. En realidad todo lo que hacemos tiene que ver con la sanidad y tiene que ver con la inocuidad. Durante muchos años nosotros trabajamos de manera desarticulada. Hace algún tiempo empezamos a trabajar en reuniones regionales con distintos actores y aprendimos a escucharnos y ver la otra visión, una visión más holística
planteado, más de territorio amplio, donde cada uno tiene una función que cumplir. Nuestro compromiso con esto, nosotros sabemos cuál es el objetivo de llegar al 2030 sin ningún caso humano, y hoy planteamos la necesidad de ver en qué punto estamos. Si no, en realidad no conocemos en qué punto estamos, difícilmente podamos llegar a ese objetivo. La verdad, como en muchas cosas, en Argentina estamos bastante mal. La provincia de Buenos Aires es una provincia vulnerable, y esa vulnerabilidad se la da el bajo registro. Yo miraba los datos que tenemos en La Plata y los datos que tenemos en La Matanza y digo, hay alguien que tiene mucho y hay alguien que cuenta poco. Entonces, me parece que ese tipo de cosas las tenemos que sincerar, poner arriba de una mesa, saber que la etapa de diagnóstico en algún momento se tiene que terminar. Nosotros teníamos un profesor que decía que en la Argentina se muere de diagnóstico y nunca avanzamos sobre las cosas. La propuesta que le hicimos al colegio y que le hicimos al Ministerio de Salud y que está en marcha y está abierta, que no es una propuesta cerrada, es tratar de usar un mecanismo que a nosotros nos fue muy efectivo con el tema del carbúnculo. Nosotros tenemos una provincia con 31 focos cuando empezamos la revacunación del carbúnculo, una enfermedad que para muchos no existía en la provincia, sin embargo teníamos 31 focos declarados en un país donde se declara muy poco. Y nosotros no tenemos conciencia de que muchas veces no se declara. Eso además, lamentablemente, incluye una explicación muy básica. Yo le digo, cada uno de ustedes que ha tenido un episodio sanitario lo quiso resolver por la vía legal, cuántas alternativas tuvo que cruzar hasta que pudo definirla. O sea, a veces los sistemas conspiran contra el objetivo que tienen. Por otro lado, decimos, también hay enfermedades que nos parecen que desaparecieron. Cuando yo contaba del caso del gato, que eran dueños de 2 veterinarios y no estaba vacunado, yo me puse a pensar las vacunaciones de mis perros, cuando se vencían. Y me imagino que muchos de ustedes ahí también. Entonces, esto de generar conciencia tiene que ser a partir de uno. Nosotros esperamos que este sea un buen punto de partida, que podamos usar esta herramienta, que seamos lo suficientemente adultos como para escuchar las diferencias y los problemas de territorio que la provincia también tiene. Pero bueno, que estos esquemas sean simples, que nos permitan conocer la información en forma online, rápida, que sea para todos, que acá no haya gurúes de la información. Y bueno, apostamos a que esto continúe y que lleguemos al 2030 habiendo cumplido con el objetivo. Muchas gracias. Pero eso lo trabaja SENASA, ¿no? Sí. En realidad, a nivel aviones, y eso sí se hace, pero a nivel de frontera terrestre no. Sinceramente no, pues los perros pasan y... ¿Viste la foto? Les puse sí, por eso, teniendo en cuenta cintita. Nosotros fuimos a Bolivia y estaba lleno de perros con la cintita nuestra, que al revés. Y ahí, hasta mismo en masa había SENASA y no está más. Había o sea, no hay, a nivel terrestre casi no hay mucho control. Realmente. Sí, quizás en Chile sí, para el lado, ya no de zona riesgo, para Chile sí hay controles. Pero para Bolivia o Paraguay y Brasil muy poco. Lamentablemente. Eso, tuvimos un par de reuniones con distintas áreas y nos reunimos con el área de, por eso la preocupación, también hay mucha compra de perros en Bolivia, de raza, que son más baratos, ¿sí? Y los traen. Vemos que el brote que hubo en masa el año pasado fue por trajeron un perro de Bolivia, un cachorrito comprado en Caniche. Y bueno, estamos en controles de eso. O sea, estamos tratando de ver cómo poder mejorar, porque ahí está el problema también. Sí. Bueno, la pregunta también es para Casas. Teniendo en cuenta que la cobertura vacunal hoy es del 30%, ¿cuál sería la esperada para el programa? Bueno, yo como les mencioné, nosotros a nivel nacional estamos trabajando en las coberturas, no a nivel nacional, porque no es Tierra del Fuego que salta. Estamos trabajando en el norte estamos teniendo coberturas del 70%.
Entonces, digamos, ahí sí sabemos, porque hicimos estimación de la población canina o el municipio hizo censos. Estamos trabajando, por lo menos lo que tiene esta problemática de rabia canina, ¿no? En el norte del país. Obviamente a nivel, nosotros compramos, sin tener en cuenta la provincia de Buenos Aires que la producen ellos, compramos 2,5 millones de vacunas a nivel nacional. Si uno se pone, es muy poco, digamos. El 30% eso que dicen es en realidad por las compras que hace Nación más la de los privados. Es poca la cobertura, por eso hay que trabajar, digamos, si municipio, digamos, es difícil hacerlo a nivel nacional, si me explico. Hay que trabajarlo municipio por municipio y que los municipios es fundamental que tengan una estimación de la población, si no, no vamos a poder hacer. Lo del 30% también es algo ficticio, pero no sabemos realmente cuál es la población canina. Entonces hay que trabajarlo en forma más allá de lo nacional, hay que trabajarlo de forma local para poder trabajar tener esas coberturas. Permiso, voy a agregar una cosita. Como decíamos, hay que partir de un análisis de situación, como decía Natalia. Si yo no sé cuál es mi población de perros, jamás voy a saber mi población de cobertura. Por eso, entonces, y también en cuanto al plan global, tampoco voy a tener resultados medibles. Entonces, la importancia de empezar trabajando por un análisis de situación para poder medir ese avance. Bien, esta pregunta es para el doctor Insúa. ¿Qué efectos no deseados puede tener la vacunación en humanos? En principio eso está basado en de acuerdo a cuál es la vacuna o el tipo de inmunobiológico que utilices. Para darles una idea, la Fuensalida Palacio fue creada en el 54 y creo que fue aprobada en Argentina en el 65-64. Según el libro o el manual de rabia, la incidencia de parálisis de tipo de Landry es de 1 cada 42.000 dosis. Nosotros, desde el año 65 que se aprobó hasta ahora, tuvimos un solo caso de un Guillain-Barré asociado a Fuensalida Palacio. A lo del año 65 hasta ahora tuvimos un solo caso notificado de Guillain-Barré hasta el día de la fecha. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, para el doctor Insúa. Costo-beneficio, vacunación animales versus vacunación humana. Para mí es claro, digamos. Creo que es fundamental tener en claro que hasta ahora la realidad, por lo menos en la provincia, desconozco en el resto del país, la vacunación post-exposición sobrepasó la necesidad total y absoluta. Lo digo en un ejemplo de que en municipios el 100% de los mordidos eran inmunizados y por otro lado también sobrepasó la utilización en preexposición. O sea, creo que básicamente el beneficio es pensar grupalmente con todos los actores cuál es la cadena de riesgo que nosotros tenemos que cortar, porque la estamos cortando inmunizando a las personas y no trabajando sobre lo que tenemos que trabajar, que es la cadena de transmisión, o sea, utilizar el conocimiento que obtuvimos hasta ahora desde hace muchísimos años y llevarlo a la práctica. Y creo que eso es un problema de gestión, ni siquiera es un problema de inmunobiológica, es un problema de gestión. Y los problemas de gestión nacen cuando abordamos los procesos sin pensar en que las acciones que yo realice pueden llegar a tener un impacto en el resto del sistema y que generalmente esas acciones pueden ser negativas, o sea que el evento que espere nunca llegue. Entonces el beneficio y el costo-beneficio está claramente colocado sobre la inmunización adecuada para poder cortar la cadena epidemiológica y de transmisión. Estamos en un buen momento, como me dijo mi cardiólogo cuando me hizo una cámara gamma. Es el momento para que deje de fumar, para que haga gimnasia. Bueno, creo que estamos en ese momento. Creo que estamos en el momento de que no vuelva a ocurrir lo que ya vivimos, por lo menos en el 76. Creo que tenemos el conocimiento, tenemos el instituto, tenemos un bajo impacto de efectos adversos, tenemos VeroRap, porque estamos trabajando con la 16 y estamos trabajando con Zoonosis Nación y estamos bajando la utilización. Me parece que ahora debemos, ¿por qué no tomar toda esta información? Por lo menos desde mi área lo voy a hacer y dar la respuesta que tenemos que dar, que es la de salud pública.
El costo-beneficio se responde por sí solo. Para el doctor Guillermo, en vista al tema que hoy nos convoca, que es rabia, pero en realidad el tema es una salud, o una sola salud, en base a todo lo que escuchamos, sobre todo al énfasis que pusiste en el trabajo en conjunto de todos los actores, básicamente los médicos y los veterinarios, sabemos que nuestra provincia tiene 135 municipios, de los cuales no sé cuántos tendrán centro de zoonosis. 90. Bueno. ¿Y cómo funcionan todos? Creo que es un desafío. Nosotros como institución hace muchos años que venimos proponiendo la real recategorización y funcionamiento de los centros de zoonosis que hagan lo que realmente deberían hacer, que es el control de la zoonosis sobre la gente. ¿En qué situación estamos hoy en día? Y la propuesta vieja del colegio, donde nosotros decimos que cada municipio tendría que adaptar a la realidad que tiene y a la que prevé que va a venir en el futuro, y no necesita grandes estructuras para funcionar como tal. Simplemente necesita un médico y un veterinario que estén trabajando en conjunto. ¿Cuándo podemos ver hecho realidad esa petición o esa? Es una muy buena pregunta, digamos, sobre todo a poco de estar al 27 de octubre, por lo tanto no te podría hablar más allá que esa fecha, pero como siempre pienso que me voy cuando me digan que me vaya, yo sigo trabajando como si no me fuera a ir. Depende de cuál sea la política que se pueda pensar. Financiamiento hacia los municipios existe a través de los fondos de coparticipación. Cuando hablé por primera vez en la Facultad de Veterinaria respecto de la apertura de un sistema de notificación y pensé en servicios veterinarios funcionando en servicios de salud y servicios de salud humana funcionando en servicios veterinarios, también de alguna manera tengo que plantear, y lo pregunté e incluso fue propuesto. Nosotros, en caso de que mi dirección se decida que continúe o no, van a quedar proyectos, y los proyectos que van a quedar es la primera: ¿por qué desde el fondo de coparticipación no se puede financiar las campañas preventivas de vacunación de la misma manera que la consulta médica? Si nosotros vamos a pensar en una sola salud, también tenemos que pensar fortalecer con financiamiento y a través de monitoreo y seguimientos de indicadores los problemas importantes o los problemas prioritarios de la provincia, por lo menos para pensarlo, por lo menos para poder proponerlo. Pero también no solo se necesita un espacio de reflexión, sino se necesita un espacio activo de trabajo, como si te planteara un centro experimental, y eso lo charlamos mucho con Gustavo Martínez, un centro experimental en donde podamos plantear en la práctica todos los problemas que tenemos en comunicación con la comunidad. Hay mucha gente que está trabajando en este campo, mucha, pero cada una dispersa, cada una. La realidad que plantean o lo que pude obtener de reuniones con todas las proteccionistas locales y las más grandes, es que el tema rabia no está incluido ahí. No lo tienen como dentro del radar, no lo tienen. La preocupación es otra, pero la preocupación de la rabia la tengo yo. Entonces, cuando hablaban de hacerse los estudios, ¿por qué no le puedo ofrecer vacunación preexposición a eso? ¿O por qué no yo puedo hacer los estudios a los que están manipulando? Necesitamos verlo de otra cosa. Y el cambio va a ocurrir cuando todos empecemos a ver las cosas de otra manera y nos demos cuenta que hasta ahora venimos repitiendo lo mismo, esperando que cambie algo. Y eso, según Einstein, creo que define un poco la locura. Entonces me parece que para poder salir de ahí necesitamos ver las cosas de otra manera, porque como las venimos viendo hasta ahora, no hay salida. Va a depender de todos. Si por mí fuera, qué sé yo, en estos 4 años lo resolvería, pero no lo sé. La vacunación, no sé a quién, alguno. La veterinaria. La doctora del biológico. La vacuna preexposición para los veterinarios que estamos continuamente trabajando con animales, ¿a dónde se realiza? Y eso depende de cada municipio. Yo entiendo que depende de cada municipio.
que se están trabajando la vacuna, tiene que estar disponible. No se levantó la mano. Tiene que ser la ejecutiva. Sí, tiene que ser la ejecutiva. Celular tiene que ser. No lo sabemos los veterinarios. No lo saben. Bueno, yo quería contar algo con respecto a este tema. Que en ese punto de protegernos a los profesionales veterinarios, debería haber algún tipo, perdón que diga algo, en el Colegio de Veterinarios Distrito, un convenio con el Colegio de Veterinarios, una comunión para que nos protejamos nosotros entre todos. Yo egresé de la Facultad de La Plata y me di mi primer vacuna antirrábica preventivamente porque empecé a trabajar en una veterinaria por 20 pesos que me pagaban por ir 6 horas y ese veterinario fue responsable por mi salud y él me llevó a la salita a darme la vacuna para poder estar protegida de un eventual accidente rábico. No me acuerdo qué año fue, pero sí, hace 10 años habrá sido eso. Yo creo que hay muchas cosas por escribir, por juntarse. Nosotros ahora como institución estamos tratando de ver si podemos brindar el servicio de dosaje de anticuerpos formalmente para las personas que ameriten dosarse, con una indicación médica, con una anamnesis, una buena reseña que amerite que esa persona se realice el dosaje. La verdad que para nosotros sería espectacular, solo como veterinaria, ¿sí? No como biológico, que obviamente yo me lo doso porque estoy con el virus salvaje, pero bueno, creo que falta aceitar esa parte nomás, no hay falta de voluntad, sino que tal vez habría que juntarse y informarnos nada más. Me parece que en ese punto falta eso. La vacuna está porque es la VeloRab, así que debería estar disponible. Pero no, es como que falta la comunión, porque creo que no se necesita mucho, más que sentarnos a charlarlo y formalizarlo tal vez. Como cuando te referís es para las veterinarias privadas. Sí, los veterinarios privados. Claro, porque bueno, cuando uno pertenece al Ministerio de Salud, obviamente que esto está cubierto, debería estar cubierto, porque forma parte de lo que es una norma de estar cubierto inmunológicamente donde uno está trabajando. Si yo trabajo con el virus de la hepatitis B, tengo que estar vacunada, a pesar de que hoy es una vacunación que está generalizada para toda la población, que ya no es una limitante solamente para aquellos que vayan a la sensibilidad o lo que fuese. ¿Sí? Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. El comentario con respecto a la respuesta que vos estás dando. El tratamiento pre-exposición, sí, lo único que evitaría es la administración de gabapentina. Sí, no influye en no aplicar un tratamiento post-exposición ante algún evento que es potencialmente grave. Con respecto a que los veterinarios privados tengan la administración de la vacuna, todo va a depender del riesgo que tengan. Sí, el riesgo de tener, digamos que en estas situaciones epidemiológicas, un caso de rabia en la consulta es muy bajo. Lo que sí, nosotros estamos entregando tratamientos pre-exposición para, digamos, que los veterinarios o todo aquel personal que tiene alto riesgo. Por ejemplo, el personal del biológico tiene contacto con una producción de vacuna o diagnóstico, en el laboratorio de control de rabia, sí, para los que manejan las muestras potencialmente rábicas, y para aquellas personas puntuales que trabajan especialmente en murciélagos o en zonas que viajan a zonas endémicas. Pero digamos que no sé si es la indicación adecuada que todos los veterinarios privados tengan tratamiento de prevención, porque de hecho no evitaría aplicarse un tratamiento con vacunas que pueden ser lamentables. Yo hago una observación más. No es solamente que me evita el contacto, tenemos una memoria inmunológica. O sea, yo acá haría hincapié que necesitamos la palabra de un médico. No soy yo. Bueno, pero que en realidad cuando uno tiene una memoria inmunológica registrada en el organismo, la respuesta ante un evento rábico o lo que fuese para cualquier patología, no solamente para rabia, es mucho más rápida. Sí, sí es cierto que nos vamos a evitar la gamma globulina, obviamente. Claro. Sí, y ese es un estudio pendiente que tenemos hablado de realizar con el biológico y epidemiología y las eras de zoonosis, justamente eso. No se escuchó, perdón. Que
que ese estudio que plantea ella, de saber cuánto está durando la memoria inmunológica para los inmunobiológicos que nosotros estamos utilizando, no funciona. No, sí, no se Va de nuevo. Ese es un estudio que tenemos pendiente de realizar con el Instituto Biológico al respecto de cuánto es la duración de esa memoria inmunológica con las vacunas que nosotros estamos utilizando. Bueno, mi comentario quedó un poco desfasado porque era en relación a tu pregunta, que en realidad estaría bueno que nos pusiéramos todos de acuerdo en los criterios de utilización de las vacunas o del tratamiento preexposición, porque si se dice que vayan a los centros de zoonosis municipales, no disponemos de esa cantidad. Si se crea una demanda que no se puede satisfacer, digamos, sobrecargarnos. Yo hablo en representación de un centro de zoonosis, es sobrecargarnos aún más con la situación crítica, por ejemplo, que estuvimos atravesando de la falta de vacunas de años anteriores, que realmente hay heterogeneidad en los centros de zoonosis. No puedo hablar por todos, pero sí puedo hablar por el mío. Siempre se hizo la búsqueda activa de animales mordedores, pero no siempre saben identificarlos. Algunos son desaparecidos, realmente pasaron por el lugar accidentalmente, y no teníamos vacuna para darles. Fue una situación desesperante, la verdad. Yo soy veterinaria, pero los médicos que tenían que enfrentarse a diario, porque en el centro nuestro existen médicos y enfermeros y bioquímicos, era ¿Vos estás acá en La Plata? No. Entonces era desesperante. Por eso el mensaje creo que para la comunidad debería ser claro en la situación de exposición, porque también había veterinarios que ante esa situación querían entonces prevenir y no teníamos vacunas. Eso, bueno, es un comentario pasado con relación a tu pregunta. Pero después también quería saber, o por lo menos sería el deseo de muchos centros de zoonosis, que se volvieran a implementar algunos diagnósticos que se realizaban en el Instituto de Zoonosis Urbana, como citacosis. No sé si en el Instituto Biológico se hace ese tipo de diagnóstico, pero para nosotros es fundamental. Actualmente lo estamos derivando al Instituto Pasteur hasta que nos lo acepten, no sé, porque muchas muestras son derivadas allá, y nos parecería importante que se realicen otra serie de diagnósticos también en el Instituto Zoonosis. Bueno, hablo urbano porque soy del Gran Buenos Aires, pero creo que en los rurales también. En la Facultad de Veterinaria hacen diagnóstico de citacosis, y acá en el San Juan de Dios para las personas, en el hospital San Juan de Dios. Pero ya habla de animales, ¿no? De las aves. De las aves. Con humanos, o sea, está en Malbrán, eso no hay, pero sí, no hay nada de las aves. No, bueno, Facultad de Veterinaria de La Plata. Necesitamos que sea gratuito. Pero nuestro centro de referencia en el Gran Buenos Aires es el Instituto de Zoonosis Urbana, así como en las rurales, rurales. A lo mejor es una pregunta dirigida al doctor. Sí, en principio, para darte una idea de la situación de la zoonosis y también plantear la situación de la zoonosis urbana, estamos buscando y tratando, y realmente entendemos que ya lo tenemos resuelto, que es asegurar la salud de los que están operando el laboratorio, porque los laboratorios de zoonosis, no todos los laboratorios que están trabajando tienen las condiciones de bioseguridad en cuanto a los flujos laminares. Y en esas situaciones donde estamos buscando ahora corregir el problema que viene ya desde hace tiempo, lo mismo que la estructura edilicia, que lo puede describir claramente Gustavo Martínez, digamos, la estructura edilicia que hubo que hacer derivaciones al Instituto Pasteur porque justamente no podía mantenerse el bioteno en las condiciones que correspondían. La situación es estructural. Entonces, dentro de esa situación estructural, la modificación de la seguridad en la salud de las personas que trabajan están dentro de las prioridades, básicamente. Y por otro lado también me parece interesante eso, porque digamos, el intercambio en los diagnósticos también tiene que ser una cuestión que tiene que ser planteada y discutida en función de prioridades. Nosotros estamos trabajando con el sector de agroindustria en el ECAS, en la estación de cría de animales silvestres,
y buscamos ordenar ahí muchas de las cuestiones que tienen que ver con la captura de, digamos, de animales silvestres, y en donde ingresan una gran cantidad de secuestrados, de loritos secuestrados o de aves secuestradas, y en donde tampoco se realizaba ningún tipo de estudio al respecto. Entonces creo que necesitamos organizar y definir cuáles son las prioridades donde nos vamos a manejar y de qué manera, ante la aparición de un evento en un animal, pueda ser rápidamente comunicado para poder acercarse a resolver el problema de la población. Estamos tratando de manera diferente a las diferentes poblaciones. Es mi percepción. Pero creo que también el juntarnos es para definir cuáles son las prioridades y de alguna manera que esas prioridades definan qué es lo que se debe invertir y hacia qué. Francamente, digamos, ¿no? Porque creo que también la citacosis es una enfermedad subnotificada desde el punto de vista humano. Así que me parece que tenemos mucho para trabajar. Y sí, si pudiéramos incorporarlo sería interesante. En estos momentos estamos buscando mejorar la situación de cuidado y de protección en lo que tiene que ver con elementos de bioseguridad para la zoonosis. No, yo quería hacer un comentario con respecto al tema vacunación profesional y privado. El colegio trabajó a demanda el año pasado, puntualmente cuando ocurrió esta cantidad de eventos que de alguna manera estimuló a todo el veterinario de la actividad privada. Hubo solicitudes de todos los colegas de diferentes distritos la posibilidad de vacunarse. Lógicamente es una cuestión muy masiva que llevó al hecho de no poder cumplir con ese requerimiento total, pero sí se trabajó con Gustavo, con todos los distritos y el colegio, tratando de alguna manera de buscar a aquellos que individualmente necesitaban hacerse la vacunación. Y algo se hizo. Lógicamente debemos trabajar mucho más en conjunto como para poder definir el futuro de este tipo de acción. Sí, no, yo no invité a todos los veterinarios que se vacunan, por eso claro, con la indicación médica que amerite, por eso también ella dijo que no es que todos se tienen que vacunar ni todos correcto, por eso, porque necesitamos también información para saber de qué manera actuar, pero el hecho era que en silencio pudimos trabajar un poco, porque lógicamente para una etapa donde en forma así tan voluminosa aparecieron un montón de casos después del inicio de Pinamar, más uno de mis casos en Tandil fue el mío, y lógicamente a todo el mundo movilizó. Quisiera hacerte una pregunta, porque en función del manual, el último manual, me gustaría contarte un caso y que vos me puedas dar una respuesta a ver si realmente el procedimiento fue tal, era lo que había que hacer. El tema es una situación clínica de una gata en contacto con un murciélago, gata no vacunada, murciélago desaparecido. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, ahí hay que está el murciélago desaparecido, uno que va como positivo. Bien. O sea, la indicación primaria es la eutanasia del animal no vacunado. Bien. Pero vosotros en la guía nueva, no sé si lo vieron, está la alternativa que siempre se hacía, sin nada escrito. Entonces estuvimos investigando y viendo publicaciones de otros países y papers. Bueno, pusimos la indicación, por eso también quería preguntar el tema de medición de anticuerpos si también se puede hacer en animales. Porque nosotros... entonces, pero yo no lo puse acá, yo me lo pongo en las charlas de veterinario, pero acá la quise hacer un poco más amplia de una salud, por eso lo puse eso que es más nuestro tema. Que el animal se le puede, digamos, medir, hay que vacunarlo, digamos, y medirle anticuerpos. Se puede hacer obviamente no es cualquier animal, es un animal que tenga pasa el dueño ya a no vacunarlo, no es un dueño muy responsable porque estaba sin vacunar. Pero bueno, obviamente la gente quizás por desconocimiento a veces, que ellos no los vacunan, un gato que es pero bueno, hay que hacer un seguimiento con anticuerpos al animal, vacunarlo y medir anticuerpos. Era muy irrisorio porque era gente que viajaba al exterior y se vacunaban ellos, pero no vacunaron al gato. Bueno. La situación fue que tuvimos un recurso de amparo que nos llevó puntualmente al animal tenerlo en observación durante 6 meses. Es así, y hoy el gato vive con su familia y tuvimos 2 casos exactamente igual. Está todo escrito, ¿no? Se puede criar cada 4 meses el perro y gato y 6 meses en hurones, pero sí, pasa que tiene que estar el animal confinado realmente, que eso a veces es difícil. Estuvo 6 meses en una jaula de una veterinaria privada. Pero Natalia, la norma dice de cultivo celular. Sí, siempre, cultivo celular. Nosotros, bueno, pasa que justo también salió la norma y pasó a nivel
igual de perros y gatos hay vacunas de cultivo celular disponibles. O sea, eso en estos casos tienen que solicitarlo. Sí o sí, en estos casos tienen que vacunar con cultivo celular en animales que están en esta plan B, que es un plan B que también no es general, es también el veterinario tiene que indicarlo en animales que realmente estén un seguimiento. Digamos, un gato de la calle no se le puede hacer eso a un perro. Y vacunas de cultivo celular hay disponibles, nosotros le damos a la provincia de Buenos Aires para el Pasteur mismo, le estamos dando para estos casos. El Pasteur, todos los gatos, la mayoría lo hace, esto de vacunarlos, digamos, y medir anticuerpos. Por eso quería preguntar si en La Plata se puede medir anticuerpos para animales en estos casos, si está disponible para los veterinarios. Igual, ¿me permitís? Perdón que... Un segundito. Sí. Aún con respecto al comentario con este caso. En la provincia de Buenos Aires tenemos una ley que dice específicamente que cuando hay contacto con un animal positivo hay que hacer eutanasia. Independientemente de que la guía de nación dé una chance, si él no está contemplado por la ley. Nosotros lo que hacemos, ¿Y de qué año es la ley? Del 73, está bien, pero está en vigencia. Yo entiendo eso y que se podría mejorar, nadie está poniendo discusión. Pero tampoco ir en contra de la ley podríamos... No, por eso digo, la primera medida es la eutanasia. Pasa que, esto nos ha pasado, estuvimos hasta en Salta, con Raya Canina, no quieren eutanasiar a los animales. Entonces, o uno lo deja a la libre albedrío. En el año 73 el valor de un animal de compañía no es el mismo, o no era el mismo que hoy tiene un gato o un perro en una casa. No, por eso, antes pasaba esto que pasaba y realmente quedaba medio sin a la nada. Entonces ahora, nosotros estuvimos investigando, estuvimos en Chile hace lo mismo, en Uruguay, hay lugares que hacen eso. Entonces, digamos, ya sé que no es fácil porque no es para todos los animales, pero bueno, si hay un seguimiento y esa posibilidad de anticuerpos, el Pasteur mide anticuerpos en animales. Sí, el problema es que es un solo centro que actualmente se puede llegar a medir y la provincia de Buenos Aires es muy extensa y no todos los pacientes responden de la misma forma. No, bueno, sí, por eso uno indica la eutanasia y el dueño dice que sí, uno le basta diciendo, no, haga, quita el anticuerpo, señora. Obviamente, no se proteccioniza por ahí, pero bueno, es así. Uno indica la eutanasia para el animal no está vacunado y contacto con el animal positivo es el riesgo. Pero ante la negativa y está la posibilidad de anticuerpos, se puede hacer y está escrito, hay papers y funciona, digamos, es lo que es un espacio de discusión, y entonces es un espacio de discusión para poder abrir y plantearlo, porque de alguna manera uno está abriendo si lo quiere hacer o no, pero la ley dice que sí. Entonces tiene que hacer la intervención judicial que corresponda, llamar al fiscal que corresponda y trabajar en esa dirección, porque si no, no lo quieren matar y se van, y no se termina de modificar algo que probablemente del año 74 requiera modificación. Entonces no podemos reaccionar de la misma forma, necesitamos verlo de otra manera, porque si no seguimos sin resolverlo, porque no lo vamos a resolver de esa manera. Y aparte que es con percepción, qué sé yo si lo va a querer matar o no, o de qué manera esa misma legislación nos puede impedir a nosotros frenar un brote. No lo sé, no hice un análisis de legislación, pero sí sé que lo ha hecho Gustavo. Y esta indicación, igual eso no lo expliqué, está indicado solamente en lugares que no haya circulación de variante 1 y 2. O sea que lo que es en Salta, Jujuy, Chocó, Formosa, contacto con animal positivo, no hay plan B. No, eso sí, eso quede claro, o sea que estamos hablando acá en lo que es Buenos Aires con el resto de las provincias que ahí sería ciclo aéreo, ¿no? Contacto con murciélagos. Una pregunta para la representante de la OIE. ¿Qué real compromiso tiene el Estado Nacional con el programa Compromiso Común 03? Tiene compromiso. Hola. Bien pegadito y fuerte. ¿Tengo que rapear? Sí. Tiene compromiso. No tenemos, yo particularmente no tengo datos específicos, pero estamos muy conectados trabajando, eso sí, no hay duda. De hecho, como les comentaba antes, en el objetivo 1, nosotros en América hay solo 3 países con rabia endémica, que son Guatemala, Haití y Bolivia, y además del resto de los países de América se ha hecho una comunicación específica con el delegado, es la autoridad máxima a nivel nacional, el delegado de la OIE. La mayoría de las veces es el jefe del servicio veterinario, el SENASA de cada país. Y se hizo, cuando se empezó este plan para 030, se
hicieron comunicaciones particulares con cada país y el país se compromete a seguir esto. O sea, el compromiso está. ¿Cómo se lleva a cabo? Y el paso a paso, la verdad es que no te lo puedo decir porque lo desconozco, pero sí está el compromiso y sí se está trabajando para eso. Y de hecho, el resto de los países de América muchas veces contribuyen con estos países en América. La idea es fortalecer a nivel regional. Por lo general se trabaja con bloques subregionales, principio nacional, subregional, regional. Entonces, nosotros, digamos, todo lo que mostraba de la OIE, la mayoría de los países son países de África, digamos, están trabajando fuertemente en los países de África y de Asia que tienen, hay más o menos unas 60.000 muertes al año de rabia humana en el mundo y el 99% es en África y en Asia. Lo que pasa en las Américas en los últimos años es que disminuyó drásticamente, por suerte, de lo que es el caso de rabia humana. Este año no tenemos caso de rabia humana en las Américas, por el momento, y como les mostré Bolivia, que de 900 casos caninos ahora tienen 55. O sea, se está trabajando, digamos, fuertemente en todo lo que es OIE y OPS, en lo que es Organización Panamericana de la Salud, en esto. Lo que pasa es quizás, la diferencia es que son los países de África y de Asia, que lo que es todo rabia canina en las Américas la trabaja salud, no lo trabajan los servicios veterinarios. SENASA trabaja más lo que es rabia pareciente. Entonces ahora el viernes nos vamos a juntar con SENASA, digamos, para ver todo lo que es el capítulo de rabia canina, porque ellos no pueden responder, pues no hacen actividades en lo que es rabia canina, más allá de algunos municipios que colabora SENASA en las vacunaciones. Pero digamos, lo que es el objetivo de rabia humana transmitida por perro lo está llevando salud de forma primaria, obviamente colaborado con lo que es SENASA y con ambiente, con todo lo que es una salud. Pero bueno, justo el viernes nos juntamos con SENASA para ver el capítulo de la OIE. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Natalia. No, bueno, es muy pertinente lo que dijo ella. En las distintas regiones, el que toma el liderazgo, si bien hay una articulación muy estrecha, alguien como lleva la palabra. En la región de las Américas es salud, la OMS, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Pero sí se está trabajando y sí hay un compromiso por parte de los países. Y también hay un peligro grande, como decía ella, el tema de que baja rápidamente la incidencia, con la baja de la incidencia baja la memoria en la comunidad. Entonces, por esto también, insistiendo con las campañas y está bien, buscando distintos ángulos, pero es importante esto, que porque baja la incidencia se deja hablar y el político de turno deja de decidir. Entonces, esto es peligroso. Yo tengo un ejemplo, perdón que lo ponga, yo hace 10 años que soy técnica, digamos, yo he ya como 4 ministros, ya pasaron de que estoy, y uno de los, no voy a decir quién, pero me dice, ¿por qué compran 2 millones de vacunas? Antirrábicas caninas, en ese momento compramos 2, acá me pones que hubo 15 casos de rabia canina en los últimos años. Ese era, no hace falta comprar tantas vacunas, digo, no, todo lo contrario, no tenés que explicar. Es prevención, o sea, necesitamos. Claro, pero si no compraríamos vacunas y no vacunamos, tendríamos caso de rabia canina hasta el caso de rabia humana. Nuestra función como técnicos es explicar a las autoridades, que no todos saben, digamos. Entonces, la rabia es un tema, digamos, importante y está el compromiso de las autoridades, está el compromiso técnico de mostrar la importancia. Una cuestión importante en esa dirección es ponernos a pensar en registro de vacunación. Porque un municipio me puede vacunar 50.000 perros. No se escucha. Ok. Bueno, una forma de poder pensar en esto es en los registros de vacunación. Porque un municipio me puede vacunar al 100% de la población canina, supongamos que la tenga no estimada, sino valorada realmente, y el año que viene no sabe quién tiene que vacunar. Entonces la población que se vacuna es más o menos como los médicos que notifican en el SNBS, son siempre los mismos. Entonces digo, ¿por qué no también avanzar en la registración? Que por otro lado es una manera que también Nación no solo pueda contar el número de dosis, sino que también sepa que la vacunación es efectiva, con una geolocalización, identificando áreas reales de riesgo y no teniendo un número resumen como un promedio aproximado de cuál es la cobertura de vacunación que tengo en un lugar. También hay que empezar a colocar y mirar las cosas de otra manera. En esa dirección, sin registro, no hay seguimiento cada año de a quién tengo que vacunar.
imagínense, llevado a la población humana, chicos que vacunamos en campañas de vacunación, pero no notamos quiénes son. Los que traen a sus animales, y es una percepción, porque no tengo ningún estudio hecho, son siempre los mismos. Los que se acercan a vacunar son siempre los mismos probablemente. Entonces creo que el registro es una posibilidad de empezar a avanzar en eso, por lo menos en el diseño común de ese registro. ¿Y cuál es la propuesta del Ministerio para el registro ese? Estamos trabajando ahora con el Colegio de Veterinarios y con Agroindustria una propuesta de un registro para todos los médicos veterinarios matriculados para poder registrar cobertura. Esa es una propuesta de registro que necesitamos analizar, porque lo que tiene esa propuesta es que aparte es notificación obligatoria de otras enfermedades, pero no está evaluado el impacto que va a tener ese sistema de notificación paralelo al nacional sobre la carga en el sistema nacional, en el cual todo veterinario tiene obligación de notificar. La vacuna no se termina de operar el registro porque tampoco se exige que el registro exista. Entonces queda la voluntad o no. Entonces me parece que la propuesta de la industria y del Colegio Veterinario es interesante, pero debemos profundizarla mucho más. La propuesta mía es sentarnos con los diferentes actores a avanzar en esa dirección.